Hola mis queridos hermanos, alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión, en la cátedra de homilética, predicación hoy es el tema de hoy. Recuerden ustedes, de la semana pasada comenzamos con eso, la predicación hoy. Esta es la segunda parte, nos quedamos con un acróstico de la palabra sermón, pero solo hicimos hasta ser, nos toca el mon. Ay, perdón ustedes, pero había mucho que decir y por eso esta es la segunda cátedra, ¿de acuerdo? Soy el pastor Gilberto Gutiérrez, maestro de esta materia. Repasemos un poco la cátedra anterior para ponernos en contexto. La predicación es la tarea de comunicar hoy, pues será la definición para esta clase en particular. La predicación es la tarea de comunicar hoy el mensaje cristocéntrico de toda la palabra de Dios con nuestra vida y todo lo que tenemos a todo el mundo de hoy con el fin de transformar. Recuerdan ustedes la esencia de la cátedra pasada y esta tiene que ver con eso, con cómo predicamos hoy, cómo debemos predicar hoy, cómo debemos predicar en nuestros días, en esta cultura en que vivimos, con las circunstancias, características que prevalecen en nuestro tiempo. Podríamos abundar pensando en la forma, los elementos que debemos usar, las estrategias que debemos seguir, los elementos tecnológicos que podemos sumar, las realidades a las que debemos apelar, etc. Pero en resumen, la cosa es cómo debemos predicar el día de hoy y punto. ¿Se acuerdan que les conté que me habían invitado a dar una conferencia acerca de la predicación contemporánea, que tenía esta intención y yo preparé una conferencia que ahora he modificado para ustedes, pero que me parece que es importante? Esa pregunta que me hicieron me pareció magnífica, me pareció buena y al intentar contestarla me parece que preparé una buena clase para ustedes, o una clase, no buena, una clase para ustedes, una clase indispensable. Mi intento de dar respuesta a esta compleja, seria, profunda y trascendente pregunta, ¿cómo es que debemos predicar en nuestros días? Eh, es lo que les comparto en esta clase desde la semana pasada y ahora una vez más, lo hice compartiéndoles a ustedes un acróstico de la palabra sermón. Y estas fueron las ideas de la semana pasada. La letra S de sermón: seamos pertinentes, prediquemos para los oyentes, no para nosotros. ¿Y recuerdan? Dijimos cosas como estas, que el predicador no ha enseñado nada, no ha predicado, en tanto que la gente no ha entendido alguna cosa. O sea, no se trata de que yo les dije y a ver qué agarran. No, seamos pertinentes a la gente. Ser pertinente es predicar para ser escuchado y no para aburrir. Es ver cada instante de la vida como una oportunidad para disfrutar y ser feliz. Bueno, hay más cosas que dije, pero este es el resumen. La letra E dijimos: enseñemos a vivir. Predicamos con el propósito trascendente, con un propósito trascendente y cotidiano. Trascendente, que es hasta la eternidad, y cotidiano, que es todos los días. El Señor dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Dijimos: predicar con un propósito trascendente es enseñar a vivir, es formar, es pastorear. No es solo decir cosas, es compartir experiencias, una cultura, la cultura del pan. ¿Recuerdan el sermón de la cultura del pan? Los que son de la Iglesia Bautista Oreb, que estamos en una serie de sermones que tienen que ver con los yo soy de Jesús, y el primero de ellos fue cuando Jesús dijo yo soy el pan, y hablamos de eso, crear una cultura. Así es decir, la letra E nos enseña que enseñamos a vivir. Predicar es enseñar a vivir. Es mucho más que enseñar verdades o enseñar chistes o enseñar historias o enseñar narraciones. Es enseñar a vivir. Y la letra R, que fue donde nos quedamos, es esta: reestructuremos la fe. Prediquemos para ser discípulos. El Señor Jesús, en su discipulado selectivo, dijo muchas veces frases como esta: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. O sea que predicamos para ser discípulos, reestructurando la vida integral de los que han creído. Es decir, cuando predicamos se reestructura la fe, se reestructuran los pensamientos, se reestructuran las ideas de la gente. Eso es una predicación. La predicación no es para aprobar todo lo que la gente piensa, no es para decirle, mira, ahí por donde vas está correcto. Si es correcto está bien, pero lo que predicamos es para confrontar las ideas y preceptos del mundo a los cuales no debemos someternos. Así es que es reestructurar la vida de las personas. En resumen, dijimos: predicar es presentar a la gente el verdadero Dios. Vayamos a la segunda parte de esta cátedra, la predicación hoy, o de este tema, la predicación hoy. Vamos a la letra M ahora. Mostremos la gracia. Esta es la letra M. Mostremos la gracia. En la predicación mostremos la gracia. Ahora, no estoy hablando de hacernos solo chistositos para ser graciositos, es un concepto de gracia, ni estoy diciendo que prediquemos todo está bien, no hay problema, que los pecados, ¿cuáles pecados? Todo está padre. No, 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 no es esa idea de, de,
de ser graciosos, ni la idea de exaltar la gracia de Dios para hacer pensar a la gente que todo está bien. No es esa la línea de mostremos la gracia. Se las digo de una vez. ¿De qué se trata? Prediquemos para exaltar a Dios y no para magnificar al hombre. Todo modelo de homilética cristiana enseña que aquello que comunicamos es la verdad divina. Ya lo hemos dicho y es parte de nuestra definición. Enseñamos la verdad divina. Esto nos presenta un reto exegético. Debemos encontrar la enseñanza pura, auténtica y veraz de la palabra y compartirla. Y recordemos esto, usar el texto como una obertura en una música, en una obra de teatro, una obertura, y olvidarse de él en el desarrollo de una perorata no es predicar. O sea, no usamos el texto como anunciando que tengo un texto y luego me olvido de él. No, Señor. Agarramos el texto y lo hacemos trizas, lo hacemos pedazos, lo hacemos en partes y lo comunicamos a la gente. Tomar la narrativa de un evento bíblico y convertirlo en alegoría o metáfora de alguna idea o explicación personal no es estudiar la Biblia. Tomar una colección de versículos bíblicos para apoyar una idea propia, aprendida, no es un exégesis. Repito, tomar una colección de versículos bíblicos para apoyar una idea propia o aprendida no es un exégesis. Un sermón debe surgir de un serio, profundo y sano estudio de la Biblia. La ausencia de esta práctica es lo que tiene nuestro mundo evangélico en la complicada y peligrosa situación actual. Hay canales cristianos de televisión donde se predica el Evangelio de Cristo, donde no se predica el Evangelio de Cristo, sino una filosofía humanista. Existen comunidades que se llaman cristianas donde se promueve un falso evangelio. Y muchos cristianos viven con una anorexia espiritual y bulimia bíblica impresionantes. Ahora en estos tiempos de Semana Santa pasamos mi esposa y yo por un templo católico. Perdón, es que estoy acá en Nicaragua, hace un calorón bárbaro, apagué el aire acondicionado para poder hacer esta grabación y me estoy muriendo de calor y de sed. Pero perdonen ustedes. Pasamos mi esposa y yo por un templo católico que está cerca de la casa de ustedes, donde vivimos nosotros, y vimos mucha gente, mucha gente. Y dice mi esposa, mira, sí tienen convocatoria, sí llaman gente, le decíamos nosotros. Y es verdad, es verdad. Y nos pusimos a pensar y reflexionar entre ella y yo, y llegamos a esta conclusión. Si en una iglesia determinada o en un edificio donde se proclama alguna idea religiosa, la que sea, catolicismo, adoración a la Santa Muerte, espiritualismo, espiritismo, lo que sea, si hay un lugar donde se proclama algo y está lleno de gente, significa que la gente que está ahí, eso buscaba. Eso buscaba. ¿Qué busca? Legalismo, religiosidad, satisfacción de su conciencia, o sea, calmar su conciencia. ¿Qué busca? Busca tradición histórica de su familia, busca seguir las tradiciones de su familia, busca misterio, busca fantasías, busca fetiches o ideas que le hagan creer que eso le va a ayudar. Si está lleno es que la gente que está ahí, eso busca. Eso busca. No culpemos a los líderes. Esos malvados que engañan a la gente. No engañan. No engañan nada. Dicen cosas que ellos mismos creen que son verdad y la gente eso busca, pues eso encuentra y ahí se queda. Yo pido a Dios que las personas que buscan legalismo, que buscan empoderamiento, que buscan creer que tienen poder en su boca, o creer que haciendo rituales se puede conseguir milagros, o que haciendo obras podemos conseguir la gracia de Dios, como si la gracia de Dios pudiera conseguirse y entonces no sería gracia. Yo espero que la gente que busca eso y va a Oreb, pues no lo encuentre nunca, no lo encuentre. Ahora pido que encuentre otra cosa, pido que encuentre incluso algo que no buscaba. Tal vez no lo buscaba, pero al encontrar el evangelio verdadero y se le predicamos, entonces decide buscar otra cosa. Ahora decide buscar eso que le hemos hablado de eso y lo encuentra. Pero no es tan malo que personas que buscan una cosa que no es el evangelio se vayan. No es tan malo, porque tienen razón en irse. No es lo que les vamos a dar. Jamás les vamos a dar eso que buscan. Entonces tengamos cuidado con eso, porque no es necesariamente una buena señal que un grupo religioso determinado esté lleno de personas.
que haya muchísimos, ya lleno, no, estos tienen mucho éxito. No es necesariamente una señal de algo bueno, porque depende de qué busca esa gente. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ya lo estudiamos ustedes y yo, dice que en los posteriores tiempos la gente no soportará la sana doctrina, no la soportará. Eso dice el texto, no soportarán la sana doctrina. Y dice que buscarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Y si los encuentran, pues se van a quedar ahí. Si encuentran predicadores que les hablen conforme a lo que andan buscando, que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, pues se van a quedar ahí y hacen bien en quedarse. Porque si eso buscan, si eso quieren comer, si esas porquerías para el alma y el espíritu quieren comer, pues está bien, lo encontraron, se lo comen. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos. Mostremos la gracia de Dios. Un texto no es una obertura, no solamente es una cuestión de narrativa, no es una colección de versículos. No, un sermón surge de un estudio serio de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que surge de un estudio serio confronta al ser humano, lo confronta con su pecado, lo confronta con sus ideas y como dijimos antes, y le puede reestructurar la vida. La línea que hace la diferencia entre una exégesis y lo que no lo es, tiene que ver con esta pregunta: ¿a quién queremos encontrar en la Biblia? No dije qué queremos encontrar en la Biblia. La pregunta correcta es: ¿a quién queremos encontrar en la Biblia? Señalemos el problema. Por alguna razón que no entiendo, pero estoy estudiando para saber, para entenderlo, nos encanta exaltar a los seres humanos. Ya casi lo entiendo, ¿eh? Uno de estos días en otra clase se los digo. Nos encanta exaltar a los seres humanos. El ejemplo más famoso, lo he dicho muchas veces, yo incluso lo he predicado en la iglesia. Si usted es miembro de Oreb de hace muchos años, seguramente habrá escuchado eso alguna vez, perdóneme que hoy le haga escuchar una vez más. El ejemplo más claro de esto es la batalla de Gedeón contra los madianitas. Dios hizo todo lo que pudo para evitar que ellos creyeran que obtendrían la victoria por sus atributos. Sin embargo, nosotros, los predicadores de este pasaje, a través de la historia, nosotros nos empeñamos en encontrar en aquellos 300 soldados las virtudes que hicieron posible la victoria. ¿No es eso contrario a lo que dice el pasaje? Desde mi punto de vista, no eran los más valientes, eran los más inconscientes. Gedeón les dijo que se regresaran si tenían miedo. ¿Cree usted que alguien que va a la guerra puede no tener miedo? Si yo voy a la guerra y me pregunta el general que si tengo miedo, le digo que sí. Voy porque valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que le entra a pesar del temor. Yo si voy porque soy pastor, quiero hablar con los moribundos que me los hieran o quiero orar por ellos para que no me los hieran. Pero si me dicen, ¿tienes miedo? Pues sí tengo miedo. Si le dicen a unos y dicen que no tienen miedo, pues están locos, están mal de la cabeza, están drogados, borrachos o son unos inconscientes. La verdad es que no eran valientes, eran locos, eran irresponsables e inconscientes. ¿Por qué los escogió Dios? El texto lo dice claramente. Mira lo que dice Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios no quería que ni ellos ni nadie dijera nunca jamás en la historia que habían ganado la batalla por ellos. Y cuando usted escucha un sermón que dice que aquellos 300 soldados eran muy valientes y que por eso ganaron, está en contra de Dios, está insultando a Dios, porque incluso el texto dice: no sea que se alabe Israel contra mí. O sea, alabarte como que las cosas las lograste por tu esfuerzo es algo en contra de Dios. En la siguiente prueba nos empeñamos en forzar el texto para decir que eran los más listos, preparados, pero si leemos el texto, la verdad es que si lo leemos con sinceridad y profundidad, notaremos que el Señor le dijo a Gedeón algo muy interesante. Le dijo, cuando se trató del asunto de que si los que tenían miedo, le dijo: proclama entre todo el ejército que los que tengan miedo se regresen. O sea, era claro que los que dijeran que tenían miedo que se regresaran. O sea, Dios anticipadamente dijo: se van a regresar los que, si les dice, los que tengan miedo, regresense.
Se van a realizar esos. Pero cuando se trató de la otra prueba, no le dijo Dios a cuáles llevar y a cuáles no llevar. Solo le dijo que los pusiera a tomar agua y que a los que tomaran de un modo los pusiera de un lado y los que tomaran de otro modo los pusiera en otro lado. De hecho, la redacción es confusa, no se entiende muy bien en español al traducirlo, no se entiende muy bien exactamente cómo tomaron agua. Pero como quiera, parece que no era importante cómo tomaron agua. Lo que era importante es cuántos eran. Porque Dios le dijo a Gedeón, llévalos a tomar agua, y a los que tomen así, ponlos aparte. Y a los que tomen asá, ponlos aparte. Y una vez que hubieron tomado, resulta que los que tomaron así eran 9,700. Y los que tomaron asá eran 300. Y entonces dijo Dios, a estos lleva, a los 300. No los escogió por cómo tomaron el agua, los escogió porque eran 300. Porque no quería que se ensoberbeciera Israel contra él, diciendo por nuestra mano hemos sido librados. No los escogió por listos, porque los escogió por pocos. ¿Por qué? Porque no quería que se ensoberbeciera Israel contra él. Ese es el meollo del pasaje. Sé que esta es una idea con mucha controversia, pero tolérenme un poco más. Existe un famoso sermón predicado de ese texto, famoso porque lo predican muchos porque está en un libro de sermones de un hermano apellidado Taylor, y ese libro yo lo tengo y lo tienen casi todos los pastores de mi edad, porque el hermano mandó regalos a los pastores mexicanos de la Convención Nacionalista de México hace algunos años y mandó miles de libros a todos, y tiene una serie de sermones ahí, algunos son muy buenos. Sobre este pasaje de Gedeón se llama Una minoría calificada. Y el hermano dice que esa minoría eran los más calificados soldados de élite, valientes, inteligentes, listos, obedientes. Y destaca un montón de características de esos 300. Sin embargo, si hacemos la exégesis a la luz de la gracia de Dios, tenemos que predicar un sermón que se llame La victoria de una minoría descalificada. Yo así le llamé a un sermón basado en este pasaje. Nuestro sermón no debería estar en contra de la intención principal del Señor en la historia. ¿Cuál es la intención principal del Señor en la historia? Que no se ensoberbezca Israel diciendo hemos sido librados de los madianitas por nuestras pistolas. Así es que decir que esos 300 eran no sé qué tanto es incorrecto. Debemos decir que Dios ganó la batalla a pesar de la incompetencia de aquellos 300. Pero claro, cuando tenemos el propósito de exaltar a los hombres, pues en lugar de predicar la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, predicamos la capacidad humana. Ahora bien, lo más grave del asunto es la diferencia que hace una interpretación así en los oyentes. Cuando yo en lugar de predicar la gracia, predico las capacidades humanas, la gran paciencia de Job, el gran liderazgo de Moisés, el gran valor de David, la gran fe de la mujer enferma de flujo de sangre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fe tan gigante! Cuando yo interpreto eso, hay un cambio en lo que los oyentes reciben. Si usted predica acerca de la minoría calificada, los oyentes salen del templo alabando a los 300. ¡Qué bárbaros esos 300! ¿No? Alabados sean los 300. Si usted predica de una minoría descalificada, bendecida por la gracia de Dios, los oyentes salen del templo alabando a Dios. ¡Qué grande es Dios! Incluso con 300 inútiles puede hacer algo maravilloso. Si usted predica humanismo exaltando las virtudes de los héroes de la fe, los grandes héroes de la fe, o los llamados grandes siervos de Dios, los oyentes son impresionados por los logros ajenos y se minimizan a sí mismos al sentirse descalificados para hacer lo mismo. No, pues es que Moisés era Moisés. No, pues es que Job era Job. No, pues es que David era David. Pero pues yo, ¿qué le voy a hacer? Si usted predica la gracia de Dios, exaltando a Dios, ejemplificando las cosas extraordinarias que ha hecho con gente ordinaria, los oyentes se sentirán motivados a seguir su ejemplo de fe y confiar en Dios y decir, si Dios hizo con David, pues conmigo también lo puede hacer. ¿Puede ver la gran diferencia en la predicación cuando predicamos la gracia de Dios en vez de las capacidades humanas? Lo mismo pasa con otros textos, como en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 34. La mujer enferma de flujo de sangre con su fe con tintes de superstición. La mujer no dijo, yo sé que este es el Hijo de Dios, es el Mesías es esperado, voy a ir con él y voy a decir, Señor, soy una mujer enferma de una hemorragia permanente desde hace 12 años y por favor te pido que me ayudes, que me sanes, tú eres el Mesías. No,
No, ella decía, si tan solo tocare su manto. Si los discípulos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios todavía. Si los discípulos no sabían que iba a resucitar, ni lo creyeron cuando dijo que iba a morir y luego después resucitar. ¿Qué iba a saber de una mujer que apenas lo sabía, había oído de acerca de él y tenía cierta esperanza? Ella fue con una fe un poco supersticiosa, como cuando la gente se va de rodillas hasta no sé dónde a conseguir agua del Tlacoten o de no sé qué, o el manto babilónico de no sé cuál. Pero la exaltamos como si fue su fe la que le salvó. Y más cuando leemos en la Biblia un pasaje donde dice tu fe te ha salvado, pero no se refiere a tu fe en el sentido del ejercicio de tu fe, porque nuestra fe es Jesús. Como diciéndole, Jesús lo que le dijo a esta mujer fue lo siguiente: veniste a buscarme a mí, hiciste bien, fuiste al lugar correcto. En eso le atinaste, porque sí era yo el que te podía sanar. Pero no aquella práctica de si toco su manto. ¿Cuándo se sabe que somos sanados porque tocamos el manto de alguien? Y si me sale alguno de ustedes con que pasó eso con Pedro en los Hechos, después lo explicamos. Pero cuando exaltamos al ser humano, se pierde el mensaje y la esencia. Y el sermón no es cristiano, no es bíblico y no es cristocéntrico, es humanista. Está fundado en el hombre, está poniendo en el centro al ser humano y lo que tiene que hacer. Jairo, con su actitud convenenciera. ¿Qué fe de Jairo? ¿Cuál fe de Jairo? ¿Cuál fue de Jairo? ¿Por qué no lo siguió antes? ¿Por qué oía acerca de Jesús? Incluso Jesús ya no entraba a la sinagoga, cosa que él dirigía, ahora que tiene una hija enferma, entonces ahora sí viene de convenenciero. Su fe es una fe convenenciera, una fe utilitaria. Sin embargo, fue a Jesús, con eso tuvo. Los ciegos que recibieron la vista con su concepto torcido sobre el Mesías. Todo eso está en Mateo 19, 18, 34. Usted debe leerlo. Decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significaba que decían que Jesús, hijo de David? Que creían en las teorías acerca del Mesías militar que vendría sobre un caballo matando romanos para liberar a los hebreos. Eso era el concepto de Mesías. Y la expresión Jesús, hijo de David, era una expresión que tenía que ver con esa clase de Mesías. ¿Era Jesús esa clase de Mesías? No. Así que ni la mujer enferma, ni Jairo, ni los ciegos tienen una fe perfecta. Sin embargo, fueron a Cristo y con eso bastó. ¿Fue su gran fe? No, fue la gran gracia de Dios, de Jesús, que lo salvó. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no es de vosotros, es don, regalo de Dios. ¿Está claro? Prediquemos la gracia. En este mundo moderno, ¿cómo predicamos hoy? Debemos predicar la gracia, no la exaltación de los seres humanos, como se ha hecho a través de la historia en muchas ocasiones. Montones de sermones que yo escuché de niño, de joven, porque no me convertí en niño, y montones de libros de sermones que hay por ahí en el mundo, exaltan al ser humano y no la gracia de Dios. Los exaltamos como gigantes de la fe cuando deberíamos exaltar la gracia de Dios que se atreve a bendecir a personas. La gracia, todos estamos de acuerdo, es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, si no la más importante. Por lo mismo debemos entender que no puede la predicación ser ajena a esta importante enseñanza bíblica. Podemos decir incluso que si no predicamos la gracia, no predicamos un sermón cristiano. Puede ser un discurso humanista, puede ser una conferencia de superación personal en donde le decimos a la gente que haga lo que hizo el apóstol Pablo, que tuvo una proyección de su proyecto de vida, que hizo planes a largo plazo, que se puso una visión, misión y metas, que analizó sus áreas ¿cómo se llaman? Áreas de oportunidad, y que basado en ese proyecto que hizo bien estructurado y dando los pasos pertinentes, llegó a ser un gran líder y no sé qué. ¿Y qué estamos haciendo? Exaltando a Pablo, dando una conferencia de superación personal como las que se dan ahora en los cumbres de liderazgo y en los congresos de liderazgo del mundo en que vivimos, donde se exalta al ser humano, donde se enseña no la palabra de Dios, no la Biblia, no es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje antropocéntrico. Es el ser humano el centro de todo. Y casi todos los cursos de liderazgo y las conferencias sobre liderazgo, es que usted prepárate, piénsalo, defínelo en tu mente, y si lo logras pensar, lo vas a poder hacer. Humanismo puro. Podemos decir incluso, insisto, que si no predicamos la gracia, no predicamos un sermón cristiano.
Puede ser un discurso humanista o un regaño legalista o una arenga de superación personal o cualquier cosa, pero no un sermón evangélico. Un sermón evangélico bíblico es un sermón donde se exalta la gracia de Dios. Que si cruzaron el Mar Rojo, que si cruzaron el río, que si venció al gigante, que si se derrumbaron las paredes de Jericó, fue por la gracia de Dios, fue por el Dios maravilloso y lleno de amor para su pueblo. Y los seres humanos, si acaso una virtud es que creyeron en Dios y obedecieron. Y sí estaría bueno reconocer que obedecieron y que a pesar de su imperfección, ese acto de obediencia fue agradable a Dios, pero Dios los bendijo aun cuando eran desobedientes. Para que un sermón cristiano, para que sea un sermón cristiano, debe empatar nuestro discurso, homilía, reflexión, estudio o arenga. Debemos empapar nuestro discurso, homilía, reflexión, estudio o arenga de la gracia de Dios. La gracia de Dios es importante, siempre lo ha sido, pero ¿cómo predicaremos hoy? Predicando la gracia. Y no tenemos que esforzarnos para lograrlo, porque la Biblia no se escribió para exaltar al ser humano, sino para exaltar a Dios. ¿No ha notado usted que todos los héroes de la fe le sacan sus trapitos al sol? De todos le sabemos sus asegúnes, de todos, de uno de los más famosos, David, se nos cuenta todo el chisme de su adulterio y de su asesinato y de sus mentiras y de todo, y de sus fracasos como padre y como esposo. Muchos dicen que el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles en realidad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. De la misma manera, la Biblia no es la historia de los héroes de la fe, sino la historia del todopoderoso Dios que salvó y usó a hombres comunes para que hicieran hechos extraordinarios. Por favor, eso va a venir en el examen. La Biblia no es la historia de los héroes de la fe, sino la historia del todopoderoso Dios que salvó y usó a hombres comunes para que hicieran hechos extraordinarios. Por eso les digo y les insisto, predicar es exaltar la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a predicar el día de hoy? ¿Cómo predicaremos? Ya dijimos que con pertinencia, ¿recuerdan? Seamos pertinentes, enseñemos a vivir, reestructuremos la fe y ahora mostremos la gracia de Dios cuando predicamos. Así que usted está preparando un sermón de los sermones que está preparando el Antiguo Testamento y está dándole con todo a exaltar al personaje de la Biblia, piénselo otra vez por favor y reestructure su exégesis, reestructure su interpretación de ese pasaje y analícelo bien. Vuelva a leerlo y se dará cuenta que no fue el tal Daniel el extraordinario, fue el Dios de Daniel el extraordinario. No fue José el soñador, el que debe ser digno de alabanza, alabado sea. No, es Dios, el Dios que donde lo ponía lo hacía fructificar. Letra O. Ocupémonos de dar a luz vida. Prediquemos para formar discípulos, no fans. En las cartas de Pablo encontramos un maravilloso ejemplo de la enseñanza pastoral de aquella época. Se trata de sermones escritos. Las cartas de Pablo son sermones escritos. De hecho, se pueden leer y dura uno más o menos lo que dura un sermón, de leerlo y comentarlo. Se trata de sermones escritos que nos ayudan a encontrar principios para preparar a los nuestros. Para preparar nuestros sermones. Veamos uno de esos sermones escritos de Pablo que nos ayuda a conocer la intención de su predicación y reflexionemos particularmente en la declaración extraordinaria del apóstol, la carta de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Tenía un propósito claro que puede definirse de varias maneras. Quería hacerles regresar al camino correcto, pues estaban desviándose al legalismo. La carta de los Gálatas está clarísimo, llegaron unos legalistas a Galacia y empezaron a enseñar que había que ser judíos primero, circuncidarse, cumplir la ley y entonces después de eso podían ser cristianos. En aquella época existía este grupo de judaizantes, es uno de los primeros enemigos doctrinalmente hablando de la iglesia cristiana. Ellos tenían seguramente tintes de fariseos, pero eran cristianos, estaban dentro de las iglesias. Ellos opinaban que había que cumplir ciertas reglas para poder ser un verdadero cristiano. Así que Pablo quería ubicarles a estos hermanos que habían sido desviados del camino. ¿Quién los fascinó? También que iban caminando en la gracia, ¿quién los fascinó para irse por otro lado? También podemos decir que quería continuar con ellos el proceso de evangelización de la vida, pues el discipulado, pues. Se trata de un extraordinario sermón que para nosotros resulta la base para muchos sermones, como ya dije, pero no olvidemos que fue escrito como un documento, con una unidad, y tiene un propósito bien definido, toda la carta a los Gálatas. Usted la puede leer un día completa y es como un sermón completo.
Sin embargo, para nuestro propósito, que tiene que ver con perfeccionar en el ministerio la predicación en nuestro tiempo, para nosotros hay un versículo clave, el versículo 19 del capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo leía en la Reina Valera actualizada. Nos dice este pasaje por lo menos tres cosas respecto a la predicación. Que predicar es como ser papá, es ser padre. Queridos hijos, hijitos míos, queridos hijos. Tiene que ver con el nivel de compromiso del predicador. No se puede predicar sin tener una relación intensa con el pueblo de Dios. Yo sé, hay un tipo de predicación evangelística, un tipo de predicación que tú vas, no sé, a la calle, vas a otro lugar, vas a una plaza y predicas a la gente, no tienes comunicación con ella previa a eso, la mayoría, por lo menos la mayoría, pero la predicación en tu iglesia, en tu unión de jóvenes, en las mujeres, en los más 30, en la iglesia misma, o eres pastor, tu predicación la das a un grupo de personas de las que eres parte, a tu comunidad. Regularmente predicamos en la iglesia a nuestra comunidad, aun cuando no seamos pastores. Yo predicaba desde muy joven, desde más o menos los 17 años que recién me convertí, comencé a predicar y resulta que predicaba a quienes, a mis compañeros de unión de jóvenes, a mis compañeros de la iglesia. Incluso cuando el pastor ya de la iglesia me dio permiso de predicar, incluso en el culto principal, pues predicaba a la iglesia entera. El viernes de crucifixión, en las 7 palabras, me fue de mucha bendición a mí poder haber podido invitar a hermanos que me acompañaran, de entre los siervos de la iglesia, Víctor y René, de entre las mujeres de nuestra iglesia, a mi esposa y a Nayeli, y de entre los jóvenes, a Nayeli, y de entre los viejos, pues a mí me invité a mí a predicar. Yo representaba a los del sexto piso para arriba. Y fue lindo ver a Nayeli, una joven de la iglesia. ¿A quién le preguntó? A su iglesia. A personas que la conocen y seguirá ahí con nosotros y seguirá teniendo una interacción. Eso es. O sea, predicamos regularmente a nuestra gente y predicamos porque tenemos una relación. El apóstol Pablo, la relación que tenía con aquellos que le escuchaban era de hijos, de padre a hijo, pero podemos predicar de hermano a hermano. Pablo llama hijo a sus discípulos, aquellos que había ganado para Cristo y constituido en iglesia años atrás, porque él había fundado esa iglesia, pero en aquella comunidad había otros cristianos ganados por sus discípulos, o sea que no eran sus hijos sino sus nietos. Así que estaba llamando hijos también a los que en realidad eran los hijos de sus discípulos. La idea central es la profunda relación comunitaria que existe entre los seguidores de Jesús. Así es que no nos quedemos con la idea solamente de padre e hijo, sino que puede ser relación de hermano, hermana, es decir, relación de abuelo, nieto, lo que sea, porque resulta que lo importante es que hay relación. Jesús lo había dicho, el Señor lo dijo. Miren, les leo este pasaje. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando fueron a buscarlo? Le dijeron, tu madre y tus hermanos te andan buscando por acá. ¿Recuerdan eso? Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre, mi hermana y mi madre. Y se refirió a Pedro y a Juan y a Jacobo. Se refirió a gente de seres humanos, varones, y los llamó madre, hermana, hermanos. De lo que está hablando es de una relación intensa. Esto está en Marcos 3, 33 al 35. Ejercer un ministerio de predicación exige un compromiso más alto que el de predicador itinerante o evangelista, que se sabe de memoria 5 buenos sermones y los repite en diferentes lugares, pero no conoce profundamente a su rebaño como lo hace el pastor. Yo tenía un amigo que era como el colaborador de un evangelista que venía de Estados Unidos, acá, y me cuenta mi amigo que este evangelista tenía 5 sermones, traía 5 sermones consigo. Y como mi amigo lo llevaba a diferentes lugares a predicar en campañas evangelísticas, que le preguntaba de repente, ¿cuál quieres que predique primero? ¿El 1, el 3, cuál quieres? Y le decía, no, el 5, te sale muy bien el 5, que sea el primero, predícate el 5 ahorita. Y además, como nomás son 3 días, pues puedes predicar el 5 y el 3 y el 1. Así los nones. Y él predicaba, y no creo que esté mal, no creo que esté mal. Así es la predicación. Yo en los funerales regularmente predico un sermón. Siempre quiero predicar ese sermón. Solamente no lo predico
cuando sé que la familia, que son de la iglesia casi todos, y lo han oído varias veces, no se los predico otra vez, predico un sermón pertinente para ellos, pero cuando es una familia que no conozco, nunca me han conocido a mí tampoco, solamente era cristiano el que se murió o la hija del que se murió y todos son desconocidos, y siempre quiero predicarles ese porque me parece que ese es un sermón muy evangelizador y lleno de aliento y fortaleza para la gente. O sea, no está mal tener un sermón para ciertas cosas, pero cuando predicas en tu congregación, es otra cosa. Hay un compromiso porque entiendes las necesidades de tu congregación, porque entiendes de lo que se trata, lo que Dios quiere decirle a esa gente que tú conoces y te sientes parte de ellos. Incluso el sermón es para ti en primer lugar. Así es que sí, cuando predicamos en la iglesia, un pastor cuando predica en su iglesia, a su gente, es una cosa distinta de cuando predica allá. Ahora yo mismo prediqué un sermón acá a un montón de desconocidos. Estoy en Nicaragua, en un congreso de fidelidad eterna, se llama, que organiza la Asociación Evangelística Billy Graham para los pastores, esposas de pastores e hijos de pastor, porque se les capacita para luego hacer un buen trabajo en la campaña evangelística que se va a tener en el Festival Esperanza. Y entonces que quieren que esas personas sean buenos anfitriones de los nuevos creyentes que se conviertan y se les capacita. Yo vengo acá y doy una conferencia y medio sospecho cuál es la necesidad, porque son pastores todos ellos o esposas de pastor, y sé, y sí me siento encarnado en ellos, porque yo también soy pastor y vivo las mismas situaciones que ellos y hablo con emoción y pasión, y ya ven que soy un llorón cuando predico, pues sí me pasa eso. Sin embargo, si yo predicara a mis pastores de la red de iglesias de las que soy parte, a los pastores con los que me junto cada martes, no, ahí es otra cosa. Esos son mis hijos espirituales. La mayoría son mis hijos espirituales. Son personas a las que yo mentoreo, me llaman pastor, me consideran su pastor. Y ahí la relación es intensa, es otro rollo. Así es que sí, se requiere cuando predicas en tu comunidad de fe esa relación intensa. Es necesario este tipo de ministerio, el evangelístico, pero predicar como pastor es otra cosa, o predicar como hermano es otra cosa, o predicar como consejero es otra cosa, o predicar como líder de una zarza es otra cosa. Más que por erudición, nuestra gente abre su corazón al predicador por el pastoreo que le permite recibir con su mensaje. Más que perfección en el discurso, el pueblo necesita, o el grupo necesita, amor en el estilo de vida. El pastor de hoy o el predicador de hoy es un padre amoroso, un hermano amoroso, una hermana amorosa que con su palabra construye el reino de Cristo, la familia de Dios. Otra cosa dice el pasaje, además de que existe una relación entre predicador y oyente. Predicar es dar a luz. Esto es intenso, esto es muy fuerte lo que dice Pablo. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué? Tiene que ver con el nivel de entrega de un predicador. Das a luz. Y no se saben, pero en la antigüedad, en la época de Pablo, muchas mujeres, una gran cantidad de mujeres morían de parto, porque no existía lo que ahora existe para prevenir la muerte. Pero muchas mujeres morían de parto. El día de hoy casi es imposible, solo que la mujer esté muy enferma en su corazón de esto, de aquello, pero una situación normal es imposible que muera de parto. De hecho, de ahí viene la cesárea, ¿sabían ustedes? Del Imperio Romano. Se llama cesárea por César, el emperador César. Él ordenó que cuando una mujer estaba en la posibilidad de morir por el parto, que salvaran al niño. Él dijo, salven al niño. Él necesitaba guerreros para el imperio, necesitaba soldados para el imperio. Y dijo, saquen al niño, ábranlo y sáquenlo. Porque algún médico le dijo que se podía hacer eso. Porque morían los dos. Moría la mamá de parto y el niño se moría ahí en el vientre. Y debió ser una muerte terrible porque la mujer moría y el niño todavía no moría, hasta que moría finalmente por asfixia porque ya no le llegaba oxígeno a través del cordón umbilical. Entonces él dijo que lo saquen y que alguien lo críe. Y de ahí viene la cesárea, la operación de sacar al niño con vida. Y Pablo está hablando en un contexto histórico en donde existe esta posibilidad de que de parto se puede morir. Y que es doloroso y no le ponen la raquia o cómo se llama, hermana, ya ni sé. Raquia, para que no le duela, ni la duermen para hacerlo por cesárea, las cesáreas ahora ya modernas. No, ahora en aquella época era dolor y gritos y etcétera, y se desmayaba y algunas morían de parto después, antes de que naciera el niño, morían después. Y en ese contexto es el que Pablo dice esto, que he vuelto a sufrir dolores de parto. No podemos predicar, hermanos míos, sin la consagración de todo nuestro ser.
Podemos decir que una comunidad no puede existir si alguien no acepta el reto de dar a luz nueva vida en otros. Predicar es dar a luz vida. Si no te cuesta esfuerzo, pasión, amor el predicar, no prediques entonces. Predicar tiene que costarte vida, porque vas a dar a luz vida. Te cuesta desvelos estudiando el pasaje, te cuesta el orgullo de tener que reconocer que algo que creías no era cierto y ahora cambiaste tu forma de creer porque leíste la Biblia y encontraste la verdad. Porque hay gente que no le gusta tener ese dolor de tener que cambiar sus ideas, quiere conservarlas siempre. Generar vida es un proceso que incluye dolor, es dar a luz, es entregarlo todo el ser. Así enseñó a predicar y a pastorear el apóstol Pablo. O sea, dando vida, dando vida. Me gusta, ya que dije que predicar es como ser papá de alguien, o como ser mamá, caso de las predicadoras mujeres, o como ser un hermano que da la vida por su hermano. Ya que dije eso, me gusta para este punto contarles esta anécdota, esta historia de la vida real. Algunos tal vez la han escuchado. Había una vez en Estados Unidos, es un evento de la vida real, sucedió un incendio en un edificio multifamiliar de gente humilde, de gente pobre. Casi todos los que vivían ahí eran de raza negra. Y era un incendio terrible. Varios edificios se incendiaron. Ya ve que los edificios en Estados Unidos son de madera, incendiados hasta el tope y se estaba muriendo un montón de gente. Llegaron los bomberos y había una sección donde ya las llamas habían alcanzado la mitad del edificio y en la parte de arriba había un niño por la ventana, un niño de raza negra gritando, pequeñito, gritando, auxilio, auxilio, ayúdenme. Y un hombre, no un bombero, sino un hombre de raza negra también que pasó por ahí, dijo a los bomberos, miren, ahí está ese niño, sálvenlo por favor. Los bomberos dijeron, disculpe señor, déjenos trabajar, no podemos salvar a ese niño. Ese edificio está por colapsar, es imposible. No lo podemos rescatar, vamos a hacer intento de rescatar a las personas rescatables. Saben que eso es una regla, no está tan mal eso. La cosa es que ellos, si los bomberos tienen que dedicarse a querer salvar a ese niño, o el edificio se va a quemar de otra parte, donde ahora después va a ser imposible salvar a los demás, entonces cuando hay algo que dicen no se puede salvar, lo dejan así. Y van a salvar a los que sí pueden salvar. Es una regla de sobrevivencia, es una regla de no sé cómo decirlo, de sabiduría. Tenemos que actuar donde podemos hacer, donde ya no podemos hacer nada, ¿para qué lo intentamos? Si no lo vamos a lograr y vamos a dejar que otras vidas se pierdan. Pero este hombre le dijo a los bomberos, por favor, mójeme. Y un bombero ahí le hizo el favor por allá para que se callara, lo mojó por completo y se encaramó al edificio por el tubo de desagüe que estaba caliente en una cierta parte, se quemó las manos, los brazos, el pecho. Llegó hasta donde estaba el niño, ya no se veía el niño ya se había desmayado de tanto humo que respiró, ya no se veía en la ventana gritando, se había desmayado. Subió este hombre, lo agarró al niño, lo envolvió en una cobija, se lo echó en la espalda amarrado y descendió por el mismo tubo, quemándose con quemaduras de 2º grado en su cuerpo. Y algunas de 3er grado porque se le veían los huesos. Llevaron al hombre al hospital y al niño también. El niño salvó la vida. Había perdido a sus abuelos, sus hermanos, sus padres. No tenía nadie en la vida. Se hizo famoso. Fue un niño lindo, bonito, ahí en la televisión, gracioso y llorando. Y entonces hubo personas que querían adoptarlo. Hubo tantas personas que querían adoptarlo que tuvieron que hacer un juicio para ver quién se quedaba con la adopción. Y un día el juez estaba a punto de dar la sentencia y dijo, bueno, tenemos 3 candidatos que son los principales. La familia fulana y tal, unos ricachones que ofrecieron darle educación hasta nivel de universidad, y otra familia que ofrece, y así estaban diciendo. Entonces de repente un hombre se levantó y dijo, señoría, creo que no ha considerado mi oferta. Y el juez dijo, bueno, es que lo que pasa es que usted pues no ofrece mucho. Y dijo, ¿puedo hablar? Sí, venga. Y entonces el hombre fue, era un hombre de raza negra, empezó a desabrocharse la camisa, se remangó las mangas también de la camisa, y luego mostró, quitándose las vendas, mostró sus heridas, se le veían las quemaduras espantosas, en uno de los brazos se le veía incluso un hueso, así al aire, y dijo, yo le salvé la vida. Cuando nadie pensaba que debía vivir, habían decidido los bomberos ir a otra parte del edificio porque ese ya no iban a hacer nada. Y yo subí y me quemé. Y lo abracé y lo bajé. Y le salvé la vida. ¿Qué le ofrezco a ese niño? Le ofrezco ser su padre. Eso le ofrezco. Y todos guardaron silencio. Incluso los que habían hecho una propuesta de darle
educación y no sé qué, hasta esos guardaron silencio. Y bueno, todo el mundo sabía quién debía adoptar a ese niño. El que no solo ofrecía dinero, de hecho no era un hombre muy rico, pero ofrecía algo más allá. Predicar es como este hombre. ¿Qué ofrece un predicador? Su vida ofrece. Voy a la palabra. Perdón. Perdón que estoy ronco. Perdón ustedes que estoy bien ronco porque todo el día echando gritos. Me tocaron 2 conferencias hoy y una ayer en la noche y entonces eso me ha calado la garganta. Perdón. Pero predicar es dar a luz. El predicador tiene marcas en su vida de lo que está dispuesto a hacer para dar a luz vida. Hoy escuché a otro predicador, otro conferencista, un hermano, que dijo que para experimentar consejo, para ir con alguien que te ayude, con un mentor que te ayude, dice, si no tiene heridas, no te le acerques, no te le acerques. Si alguien no tiene heridas, no es buena señal de que te vaya a poder dar un buen consejo. Búscate a alguien con muchas heridas. Tal vez a eso se refería, tal vez, mi vida, tal vez a eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La predicación pastoral, la predicación de hoy, la predicación de miembro de una iglesia tiene que ver con valorar el costo de la vida cristiana y con entregarlo todo para transferir a Cristo en el sermón, en la vida de predicación. Predicar es vivificar, es dar vida, es pagar el costo de hacerlo. No es cualquier cosa. Por favor, no, yo sí leo comentarios, tengo una buena biblioteca en internet de libros, comentarios y lo preparo bien fácil. Para mí es bien fácil predicar un sermón. Si tú dices que es muy fácil predicar un sermón, no deberías predicar, por amor de Dios. Debería costarte más esfuerzo, más reflexión, más profundidad, más valor y sabiduría para reconocer las cosas que no creo correctas, perdón, las cosas que creo y que son incorrectas y que el estudio de la Biblia me lo debe revelar. Otra cosa, nos dice el pasaje, predicar es dar vida a otros, es formar a Cristo en otros. El texto dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. He vuelto a sufrir, hijitos míos, he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto tiene que ver con el nivel de propósito que perseguimos. ¿Qué nivel de propósito persigue un predicador? Predicamos para formar el carácter, para transferir vida. Y no solo para salir del bache de que me invitaron, te predicas, pues ahí voy a hacer para salir del bache. No, ni cuando se es un profesional de la predicación, no predicamos para desquitar el sueldo. La palabra que se usa en esta oración es una creativa y profunda palabra. Tiene que ver con la idea de Cristo extendiéndose en nuestro ser como un embrión que va creciendo hasta generar una nueva vida. Esto de hasta que Cristo sea formado en vosotros, habla de un embrión creciendo en el vientre de una mujer y llenando su vientre cada vez más. Y Pablo dice que eso quiere hacer, dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus discípulos. Los de la iglesia de Galacia eran cristianos, pero cada día debían seguir siendo cristianos. Esto tiene que ver con la diferencia entre evangelismo y evangelización. El evangelismo es decir el evangelio. La evangelización es lograr que la gente experimente cada día el evangelio. La primera la hacemos, el evangelismo, la primera la hacemos nosotros, evangelizamos, compartimos el evangelio. La segunda la hace el Espíritu Santo, la evangelización la hace el Espíritu Santo usando nuestras vidas. Usted y yo podemos oír el evangelio, pero debemos experimentar la evangelización todos los días y de eso se trata la de predicación pastoral, de hacer posible que nuestras ovejas sean evangelizadas todos los días, que la vida de Cristo sea transferida a ellos cada día. El sermón dominical, el sermón en la magna de jóvenes, el sermón en la clase de la zarza o el estudio bíblico, debe alcanzar hasta la siguiente semana que la gente viene otra vez, o por lo menos para la noche que va a tener su vida devocional. La predicación tiene que ver con hacer posible que Cristo sea formado en nuestros oyentes. Predicar entonces, hermanos míos, es mucho más que contar ilustraciones, decir chistes, hacer declaraciones dogmáticas.
demostrar erudición o hacer copy-paste, ¿cómo se dice? Copiar y pegar de un libro de teología, de un libro de sermones que encontré y pegarlo para yo decirlo ahora. Predicar es participar en el milagro del proceso de la salvación. ¿Cómo se predica hoy? ¿Cómo se predica hoy? Hasta ahora hemos dicho en este día, con gracia, exaltando la gracia, y se predica ocupándonos de dar vida. Además, la letra N para terminar sermón. Neguémonos a ceder a las propuestas del mundo. Predicamos para que el mundo sea transformado. En la historia de la fe siempre han existido mercenarios de la predicación, mercaderes de la predicación que ceden a las propuestas de la moda y lo hacen por dinero, por estatus, por obtener gloria humana o por miedo a ser diferentes. Para muestra, un botón. Les leo un pasaje del Antiguo Testamento. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan con sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 31 al 32. ¡Qué tremendo! Había en la época de Jeremías predicadores que no decían lo que Dios quería que dijeran. Predicadores falsos que no decían lo que Dios, que decían que Dios les había dado un mensaje y no era cierto, no se los había dado Dios. Por eso neguémonos a ceder a las propuestas del mundo. En resumen, estos profetas predicaban lo que Dios no les dijo que predicaran, predicaban lo que todos querían oír, hicieron que el pueblo se desviara, es decir, provocaron apostasía, no produjeron ningún provecho con sus predicaciones. En el Nuevo Testamento y en la historia temprana de la fe notamos un principio de misión que podemos definirlo con sencillez. Transformemos al mundo. Nuestro trabajo como creyentes es transformar al mundo y la predicación no puede estar exenta de ese propósito para toda la iglesia. Pero no hallándolos, dice Hechos 17:6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ese era, hace un tiempo, no sé si todavía, el lema de los jóvenes de nuestra magna de jóvenes. La iglesia es un ejército invasor. Estamos aquí para provocar y realizar una gran guerra civil en el reino del mal. Además, el carácter de nuestra fe, nuestra identidad, es diametralmente opuesto al del mundo y especialmente al de los gobiernos del mundo. La iglesia la de Cristo es diferente a lo que pasa en el mundo. Es triste, pero muchos líderes religiosos lo han olvidado y muchas comunidades religiosas han abandonado por completo el principio de la originalidad, el contraste de la iglesia. Puntualicemos algunas cosas para terminar. La iglesia del primer siglo era una amenaza al Estado, al gobierno, a los gobiernos del mundo. La de hoy se apasiona por buscar la forma de estar bien con los gobiernos, de meterse en él y sacar beneficio para sí misma. Los primeros cristianos eran enemigos de los artistas, de los literatos, de los dramaturgos, de los escultores y pintores, porque ellos estaban vendidos al pecado. Hacían su arte para el mundo del pecado, al mundo, al gobierno. Y la iglesia, en cambio, estaba vendida a un reino superior. Los cristianos de hoy, no todos, pero sí muchos, hacen todo lo posible por introducirse en la farándula artística de nuestros días. Rinden culto a la ciencia, a la cultura, a los títulos académicos y a los movimientos filosóficos ateos. La iglesia del primer siglo era una comunidad contrastante, distinta, revolucionaria. La de hoy copia del mundo todo lo que se le ocurre. Cursos, músicas, premiaciones, etc. La iglesia del primer siglo era radical en cuanto a sus valores ético-morales. La de hoy se esfuerza por no ser criticada como intolerante y procura hacer concesiones para no ofender al ser humano de nuestros días. Los primeros cristianos predicaban para condenar el pecado y dar oportunidades a los seres humanos de encontrar salvación. Algunas iglesias el día de hoy, de nuestros días, se esfuerzan en defender las aberraciones del mundo, con lo cual condenan a la inconversión y la deshonra a los que dicen defender. Porque el día de hoy hay iglesias que aceptan las posturas del LGTBQ+, y aceptan las posturas del feminismo, que incluye la postura de los abortos. Y hay iglesias que apoyan eso, para no quedar mal, para ser socialmente aceptables. La iglesia del primer siglo estaba en contra de todas las cosas del mundo y por eso fue perseguida. Las iglesias de los primeros siglos se enorgullecían de los mártires que no estuvieron dispuestos a ceder
Algunas iglesias y pastores de nuestros días se ufanan de apoyar movimientos, ideologías, predican en defensa de esas posturas y se atreven a poner su símbolo de colores en sus templos. Hermanos míos, la predicación cristiana es una predicación contrastante, revolucionaria. No traicionemos la verdad radical por nada de esto. Lealtades denominacionales. No perdamos de vista que nuestro compromiso es con la Biblia, no con la denominación. Yo soy bautista y estoy contento de eso, pero predico la palabra. Y si la palabra molesta a algunos bautistas, ni modo, predicaré la palabra. Lealtades educativas, o sea, lo que me enseñaron. No perdamos de vista que nuestro compromiso es con la teología cristiana y no con la filosofía del mundo. Lealtades familiares, reconozcamos que nadie, por más bueno y amado que sea, es infalible. Ni mi padre, ni mi hermano, ni mi pastor, ni mi amigo. Por favor, el pastor Gilberto Gutiérrez no es infalible. Si de repente encuentras que la Biblia dice una cosa diferente, tienes no derecho, obligación de creer eso que dice la Biblia, aunque no te lo haya enseñado tu pastor. Lealtades amistosas, recordemos que nuestro principal amigo es Cristo y debemos serle fiel a Él. Lealtades ministeriales, recordemos que nuestro ministerio es Cristo y es de Cristo y de nadie más. Lealtades con los números, que es igual que con el dinero. Recordemos que nuestro éxito es honrar al Señor, no ser honrados por el éxito numérico ni por el dinero del mundo. Cambiemos el mundo por la palabra, sin cambiar la palabra por causa del mundo. Tengo un desafío final. Debemos reconocer que la predicación es muy importante, es importante en el crecimiento de la iglesia. La gente asiste al templo por lo que dice el predicador, pero la gente regresa por lo que recibe en el sermón. Y la gente se queda por lo que la palabra produce en la vida comunitaria. ¿Sí? En la comunidad, cuando es una iglesia bien alimentada, hace que se convierta en una familia que une, que abraza, en un rebaño que bendice. La predicación contemporánea sana provoca un crecimiento sano. Este es el acróstico. Me quedo pendiente con algunas cosas que están en el escrito que les mando para que las conversemos en vivo, pero solamente repito el acróstico final. Seamos pertinentes. ¿Cómo se predica hoy? Seamos pertinentes. Enseñemos a vivir. Reestructuremos la fe. Mostremos la gracia de Dios. Ocupémonos de dar a luz vida. Y neguémonos a ceder a las propuestas del mundo. Hermanos míos, esta es la manera como el mundo de hoy necesita que prediquemos. Señor Santo, bendícenos a mis hermanos y a mí, y haz de nosotros predicadores de tu palabra y no otra cosa. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la clase, en persona. Dios les bendiga. Hasta pronto.